el hombre en el cine o el hombre en los medios. Y más allá del hombre, la masculinidad. ¿Se han dado cuenta de lo mal que tratan al hombre, la figura del hombre y muchas veces la figura del padre? O incluso hoy en día, ya en este año o a partir de los 2000, de la masculinidad, como que muchos hombres no nos hemos dado cuenta de la burla que nos hacen ver en los medios. En este capítulo en particular, lo que quiero es hacerte ver muchas cosas y que tú solito te cuestiones. Te cuestiones, lo veas, te sientas a ver, la próxima vez que te sientas a ver Netflix, te pongas a ver algo y te empieces a cuestionar. A ver, seamos muy honestos. Hoy en todas las películas de acción, las mujeres agarran a golpes a los hombres con una facilidad que es risoria, da gracia. Seamos muy honestos. Los hombres siempre vamos a ser físicamente superiores a las mujeres. Eso no significa que los hombres seamos superiores a las mujeres, pero es como ridículo, ¿no te parece? U otra cosa, hoy en día todos los hombres somos los malos. Hola, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Vamos a empezar. En mi opinión, todo este tema feminista empezó a cambiar a finales de los 90, principios de los 2000. ¿Qué fue lo que empezó a pasar? Antes siempre la figura del padre o del hombre era una burla e incluso no podía existir si no era con la mujer. Y jaja, nos da risa y ya. Y los hombres creo que lo tomábamos en buena manera, ¿no? Y aceptábamos algunas roles o algunas ideas en buena fe, ¿no? ¿Por qué? Porque había otros personajes masculinos que valían la pena, había un balance, nos podíamos burlar y muchas veces también nos burlábamos de las mujeres, un montón de mujeres que eran guacamayas y que todo les parecía mal. Entonces había un balance. A finales de los 90, principios de los 2000, esto empezó a cambiar, se cambió en el grado en donde hoy en día, si no es una figura de acción sumamente violenta, y normalmente alcohólico, sin amigos, siempre divorciado, etc. La figura del hombre se empezó a convertir en o es un tonto, o es un sonso, o es un drogadicto, o es un mal padre, o es un alcohólico. Todas las figuras de hombres son así. Todas. Y más allá de eso, las mujeres empezaron a agarrar un rol que ha sido incluso peligroso, en el sentido de que ahora todas las mujeres son empoderadas, fuertes, mejores que los hombres, y ya hay muchas generaciones jóvenes que se lo están creyendo. Estos cambios, yo creo que hubo 2 libros al menos con 2 películas consecuentes y una serie en particular que empezó a cambiar esto. Este feminismo incorrecto o alterado o moderno, que no es feminismo, porque feminismo es igualdad, creo que empezó un poquito con una serie que se llamaba Sex and the City. Todas las mujeres lo han visto y es sumamente desagradable. Si eres hombre, trata de ver 2 o 3 capítulos, si lo puedes, si no lo vomitas. ¿Qué te mostraban? Era una mujer trabajadora que llegaba cruda todos los días y salía a las 3 de la tarde y podían ir a comer y cócteles y tener un nombre diferente cada fin de semana. Sumamente exitosa, viviendo en Manhattan, una de las ciudades más caras del mundo. Pero las mujeres lo amaban porque trabajaban 3-4 horas al día, socializaban todo el día, eran guapísimas, con la ropa de ultra cara de moda. A ver, eso es irreal, ¿sale? Pero eso fue uno de los precursores de este feminismo moderno. Este feminismo en donde las mujeres merecen lo mejor, esperan todo del hombre y ellas no tienen que dar nada a cambio. En donde los hombres somos caballeros, pero las mujeres son empoderadas. Son lo menos femeninas y lo menos damas que pueda haber. Y empezó también a crear este concepto de que el hombre es básicamente una cartera y todos sus demás valores, todas sus demás posibilidades y actitudes y habilidades no importaban, para que vean la importancia de los medios. Regresando, les dije que había 3. La primera claramente fue Sex and the City, pero hubo 2 libros
que se volvieron películas, que se volvieron muy interesantes para este cambio social. Uno fue Los Juegos del Hambre y el otro fue 50 Sombras de Grey. En el tema de Los Juegos del Hambre fue un excelente libro, todos los libros fueron excelentes y fueron excelentes películas. Y uno de los aspectos es, el personaje principal era mujer, que no tiene nada malo que el personaje principal sea mujer, pero era como la heroína de acción y fue bien recibida tanto por mujeres, pero como hombres. Pero ¿por qué los hombres lo recibieron bien? Porque en ninguna parte del libro ni de las películas te enseñan que la mujer sea más fuerte, que ella fuera mejor que un hombre. No, ella tenía ciertas habilidades con el arco porque necesitaba comer por desesperación, y si ganó fue por un tema político y fue por un tema de su propia inteligencia. Claramente los hombres y mujeres somos igual de inteligentes, hay hombres más inteligentes, hay mujeres más inteligentes, pero bueno, en su caso en particular, ella tuvo por necesidad de hambre de ser mejor en el arco y ser muy hábil. Entonces los hombres lo respetamos muchísimo esa película porque realmente nos involucró el personaje y nos gustó que el personaje principal fuera una mujer. Pero a partir de ahí empezaron a haber muchos otros libros y series en donde la mujer empezaba a ser mejor que el hombre. No que el personaje, como hombres no tenemos ningún problema que el personaje principal sea una mujer. Lo que nos empieza a generar ruido es que empiezan a decir, es mejor que el hombre. A ver. Y las mujeres tienen ciertas habilidades que los hombres no tenemos. Pero en los Juegos del Hambre respetaban que los hombres éramos más fuertes. Respetaban que los hombres podíamos ser más agresivos. Había cierto respeto hacia la masculinidad. Y nos presentan personajes masculinos, si bien no el heroico, profundos y complejos y con cerebro. Podíamos votar a favor de Katniss, pero nunca demeritaban la capacidad del hombre. El otro ejemplo importantísimo en este cambio ideológico en los medios, en televisión y cine me refiero en particular, es un poquito Twilight y que después se volvió el boom 50 Sombras de Grey. Les voy a explicar cómo funciona un poquito la pornografía de mujeres. Estas novelas eróticas de mujeres tienen ciertos aspectos en común. Uno, siempre es una mujer X. Tiene que ser una mujer promedio, que no tiene ni bonita figura, ni particularmente es bonita, y es bastante tontona, la verdad. Son personajes hasta tontos. Pero se consiguen más de uno que tienen mucho dinero, tienen unos cuerpazazazos y aparte hacen todo por ella. Y aunque hagan todo por ella, una parte esencial de este tipo de ideología femenina es la mujer logra cambiar al hombre. Para ellas es de vital importancia que la mujer cambie al hombre. O sea, de por sí era increíble. Es atlético, guapo, riquísimo, hace todo lo que ella quiere, la trata, la tiene aquí y aún así la logra cambiar. Entonces, este tipo de novelas lo que hacían es te presentan una mujer muy plain, muy sencilla, muy X, que nadie como hombre no nos llamaría la menor atención, y de repente se consigue a puro hombre de alto valor, como le llaman hoy en día, que básicamente es que tienen dinero, ¿no? Pero aparte estaban guapos y aparte tenían buen cuerpo y aparte todo. Entonces, este tipo de cosas empezaron a hacer un cambio en la psique de la sociedad. Si se ponen a ver incluso en 50 Sombras de Grey, la verdad es que si pasara eso en la vida real y el cuate no fuera millonario, el cuate debería acabar en la cárcel. Pero por el hecho de que es millonario, entonces todas las mujeres, bueno, wow, perdón, pero si fuera un camionero o un godín o una persona en un empleo normal, con un sueldo normal, acabaría en la cárcel. Pero bueno, eso empezó a generar un cambio importante en la forma en la que se veía el cine. Recuerda, ya salió mi nuevo libro, El hombre feminista en un mundo misándrico. Yo soy el autor y en mi perfil vienen los datos para que lo puedas adquirir.
Ahora bien, avancemos un poquito hasta el año 2023. Salió una película completamente asquerosa que aparte no tiene descaro de que pudiera salir a la luz. Estoy hablando de Barbie. Barbie es una película en donde abiertamente atacan la masculinidad y al hombre. Abiertamente hablan de patriarcado, abiertamente te dicen o eres un Ken en donde das igual, o en el mundo real eres seguramente violento, eres patriarcal, todo es fácil para ti, etcétera. Y todas las mujeres son perfectas y aparte pobrecitas aún que son perfectas, sufren. Pero ellas se merecen todo. A ver, ¿cómo es posible que haya salido una película como Barbie y que incluso llegara a los Oscars? A ver, hagamos un ejercicio muy sencillo. Hagamos una película y en esa película decimos todas las mujeres son insulsas, son mentirosas, son chismosas, son infieles, pobres hombres. Todos los hombres somos perfectos, increíbles y ya tenemos figuras esculturales sin hacer nada y nos merecemos absolutamente todo. ¿Ustedes creen sinceramente en cómo está la sociedad actualmente que esa película saldría a la luz? No, hombre, desde el rodaje ya estaría censurado. Olvídense de que salga. Y si sale, a ver qué hombre se le ocurre ir a verla sin que su mujer lo agarre a golpes o tengas un montón de personas enfrente de los cines quejándose de la película. Entonces, ¿por qué si no podemos hacer una película machista? ¿Por qué si permitimos una película hembrista y completamente misándrica? ¿Y por qué le aplaudimos? Ya llevamos unos 10, 15, 20 años en donde la figura del hombre es siempre o malo, siempre es un mal padre, siempre está divorciado, siempre tiene algún tipo de adicción negativa. Todos los personajes son malísimos como hombre. Siempre necesitamos a la detective mujer, necesitamos a la heroína mujer, o todas las mujeres son más inteligentes que los hombres. Todos los padres son gordos, feos, inútiles, y eso sí, la esposa despampanante, exitosa, que cuida a sus hijos. A ver, entonces, ¿dónde está esa igualdad de géneros? ¿Dónde está ese feminismo que habla de igualdad? Te vas a dar cuenta que cada vez los hombres o son más desagradables físicamente, o sea, los hombres tienen que ser feos, y también curiosamente las mujeres ya no tienen que ser esa estrella de Hollywood guapísima. Te vas a empezar a dar cuenta que hoy en día los roles principales de mujeres son mujeres bien feas, gordas, feas, desalineadas, sin arreglarse. ¿Por qué? Porque la mujer vale no por su aspecto físico. Es mejor que todos los demás hombres siendo fea y pobre. No tiene lógica. Pero bueno, vas a empezar a darte cuenta que empiezan a criticar incluso la masculinidad. Ser original es malo. Discutir es malo. Ser violento, incluso cuando te están atacando, es malo. Tener ideas propias que no van con el ser progre es malo. A ver, el ser masculino es increíble. Y recuerda, la sociedad existe hoy porque hay masculinidad. Ser masculino no tiene nada de malo. Al contrario, es necesario en esta sociedad. Porque, ojo, el hombre de verdad normalmente es un padre de familia que protege a sus hijos. Es una persona que crea, que desarrolla, que cuida. ¿Por qué estamos buscando, o por qué el feminismo, mal entendido, que los hombres seamos femeninos? Y peor, ¿por qué creemos que una mujer empoderada es masculina? A ver. Las mujeres pueden ser completamente femeninas y ser feministas. Tener los mismos derechos y obligaciones entre hombres y mujeres no tiene nada que ver con ser masculino o femenino. Entonces, no, una mujer fregona no es una mujer masculina. Una mujer puede ser sumamente exitosa y ser muy femenina. Pero regresando, te invito a que veas tu serie favorita y empieces a descubrir cómo la masculinidad está siendo atacada y cómo todos los hombres hoy en día son figuras negativas, malas. Si lo empiezas a ver, lo empiezas a reconocer. Cuando lo empieces a reconocer, te vas a volver masculinista. Cuando te vuelvas masculinista, vas a empezar a seguirme y vas a empezar a escuchar otras noticias y vas a empezar a criticar y a hablar en sociedad y con tus amigos
de estos problemas. Muchísimas gracias, les agradezco su tiempo. Yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria y nos vemos en el próximo capítulo.